Entonces, esta pregunta parece que es un infierno, un montón de triángulos, que raíz de 3, raíz de 2, raíz de 3 entre 3, ¿qué es eso? No. Ok. Entonces, bueno, Dani, si te fue mal en todo, alégrate. Alégrate. Yo en la vida. Pues sí, chicos, alégrense. Estamos a 5 meses para mejorar y si se equivocaron ahora conmigo, no se van a equivocar el día de la prueba real. Entonces, presten atención a lo siguiente. Miren lo que dice la pregunta. David debía construir un segmento WZ de medida raíz de 3 unidades. Bien. WZ, ese es el que él quería hacer con esas distancias. Para ello, llevó a cabo los siguientes pasos, pero cometió un error. ¿Ok? Cometió un error. Entonces, toca estar muy pendiente. ¿Listo? Toca estar muy pendiente para ver cuál era el error. ¿Ok? Entonces, ahí está esa imagen. Y ahora, bueno, la pregunta es, ¿el error que cometió David fue? Ok. Entonces, chicos, cuando ustedes tengan pasos, cuando ustedes tengan procesos, por ejemplo, proceso paso 1, paso 2, paso 3, al DIFE le gusta mucho preguntar eso. Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de pregunta, lo que yo recomiendo es que lean, o sea, lean el paso 1 y de inmediato analícenlo. ¿Listo? De inmediato analícenlo porque si no, si ustedes se ponen a leer todo y se ponen a analizar después, va a ser muy complejo, en serio. No van a alcanzar a retener toda la información, entonces es mejor ir analizando por pedacitos. ¿Ok? Entonces, esa era la clave. Eso era lo que quería que practicaran aquí. Porque es una pregunta muy fácil, pero si uno no le sabe jugar al ITFES, se puede complicar más de lo necesario. Bien. Entonces, dice el primero, el paso 1. Trazó 3 segmentos, el WX, el WY y el WZ. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Serían estos. El WX, ¿vale? Bueno, lo voy a WX, aquí está, listo. Luego el WY, no, el XY, o sea que de X hasta Y. Así se dicen los segmentos. XY quiere decir que empieza en X y termina en Y. Y el YZ. Entonces empieza en Y y termina en Z. Eso fue lo primero que hizo. Esos 3 segmentos, esas 3 líneas. Eso fue lo primero que hizo. Y cada uno de longitud, una unidad. O sea que cada uno mide 1. Este mide 1, este también mide 1 y este también mide 1. ¿Ok? Cada uno de esos 3 mide 1. Entonces, fíjense, eso es lo que yo me refiero cuando yo les digo que analicen de inmediato, que no solamente lo lean, sino que vayan mirando, bueno, ¿dónde está el WX? ¿Dónde está el WY? ¿Cuánto mide cada uno? Eso es hacer el análisis. No solamente leerlo por leerlo, porque si no, al final va a ser muy complicado ver dónde está el error. ¿Listo? Entonces, haciendo este primer análisis, nosotros vemos que no hay nada extraño, ¿verdad? Aquí no hay nada extraño. Hizo estas 3 líneas y cada uno mide 1. O sea, no hay nada extraño, no hizo nada, pues, no hizo nada mal. Solamente 3 líneas y cada uno mide 1 unidad. Bien. Entonces no hay nada extraño en el paso 1. Entonces dice el segundo, usó teorema de Pitágoras en el triángulo WXY y encontró que la medida WY es raíz de 2. Vale. Entonces, Pitágoras, ¿en qué triángulo? WXY. O sea, en este triángulo. En este triángulo. Se los voy a mandar en azul. ¿Okay? WXY. Esos son los vértices.
¿Ok? Los triángulos se llaman así, se les da nombre con sus vértices. WX, WXY. ¿Vale? Y encontró que la medida WY es raíz de 2. ¿Listo? Eso fue lo que encontró, que esa medida WY es raíz de 2, aplicando Pitágoras. Entonces, de nuevo, analícenlo de inmediato, digan si está bien o mal. Porque es que si no, luego se complique. Yo creo que eso fue lo que hizo la mayoría, que siguió leyendo y no hizo el análisis. Entonces, luego ver dónde está el error es muy difícil. Entonces, hizo Pitágoras en un triángulo y le dio que es raíz de 2. Y eso está bien, ¿ok? Y eso está bien. Y le recuerdo, el teorema de Pitágoras es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso da la hipotenusa. Bien. Para el IFES hay que saberse pocas cosas. ¿Listo? En el IFES es más lectura y análisis. No hay que aprenderse tantas cosas, pero el teorema de Pitágoras sí toca saberlo. Bien. Eso sí toca saberlo. El teorema de Pitágoras. ¿Vale? Toca saberlo. Entonces, si ustedes quieren corroborarlo, eso es una fórmula, ¿listo? Es el teorema de Pitágoras, es una fórmula, ¿vale? Entonces, si ustedes lo quieren probar, si quieren aplicar la fórmula, les va a dar que la hipotenusa es raíz de 2. Bien. Entonces, hagamos el resumen, ¿ok? Hagamos un recorderis rápido del teorema de Pitágoras. Bien. Porque sí, me parece, el teorema de Pitágoras hay que aprendérselo de memoria. Por eso también se los quise colocar, para recordarlo. Bien. Entonces, chicos, en un triángulo este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Bien. Y aquí viene algo súper importante que no se les voy a olvidar por nada del mundo. El teorema de Pitágoras es solo para triángulos rectángulos. Rectángulos. ¿Listo? Eso es algo que se lo deben memorizar, algo que deben tener muy claro, porque cuando no son triángulos rectángulos, ahí se hace otras cosas. Se usa ley de seno, ley de coseno, que también lo vamos a ver. Pero el teorema de Pitágoras es solamente para triángulos rectángulos. No se les vaya a olvidar eso. Jamás. Bien. Entonces, ¿cómo uno sabe cuándo un triángulo es rectángulo o no? Hay dos formas. Cuando tiene ese cuadradito, miren este cuadradito. Este cuadradito que está aquí en azul, eso significa que ese ángulo es de 90. ¿Ok? Cuando ustedes vean un triángulo con con ese cuadradito ahí en la esquina, quiere decir que ese es el ángulo de 90. Bien. Y esa es la condición. Esa es la característica de los triángulos rectángulos, que deben tener un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, se puede usar teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, en un teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, tenemos lo siguiente. Catetos. ¿Qué significa cateto? Lados, ¿ok? Lados solamente, no se compliquen. Un cateto es un lado. Bien, eso es un cateto, un lado. Entonces, estos son los lados, el lado A y el lado B, que pueden tener la medida que quieran, ¿vale? La medida que quieran. Pero se les llama catetos. Se les llama catetos pues porque, ajá, suena más bonito, suena más matemático, suena más pitagórico. ¿Listo? Pero un cateto es un lado. Bien. Y también tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es, fíjense que es como la diagonal. Esa es la hipotenusa. Tal cual, Peque. Esa es la hipotenusa. Entonces, eso es lo que deben diferenciar. Los catetos son los lados y la hipotenusa también es un lado, ¿ok? La hipotenusa también es un lado. No tiene nada del otro mundo.
La hipotenusa es un lado, pero es el lado que va diagonal. ¿Ok? El lado que va diagonal. Entonces, eso es lo que toca saber. Entonces, lo que hace el teorema de Pitágoras es que nos da esta fórmula, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien. Eso es como un poema, ¿ok? Es como un poema que se lo tienen que aprender. Es un poema, ¿listo? Es un poema. Si ustedes quieren enamorar a una matemática, regálenle ese poema, ¿ok? Regálenle ese poema. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sí, toca aprendérselo. La hipotenusa es el lado más largo, sí, así es. Esa es otra característica también. La hipotenusa es el lado más largo. ¿Listo? Entonces les voy a dar como que otras formas de saber, varias formas de saber cuál es la hipotenusa. La primera forma de saber cuál es la hipotenusa es que es la diagonal, ¿ok? La diagonal. El lado que está, pues, así, diagonal, como está aquí. Los otros son rectos. La hipotenusa es la diagonal. La segunda forma de saber cuál es la hipotenusa es que es el lado más largo. Bien, es el lado más largo. ¿Listo? Y otra forma de saber cuál es la hipotenusa es que es otra forma, y es que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ya les voy a explicar qué es eso. Porque fíjense, aquí está el ángulo de 90. Entonces, la hipotenusa siempre es el que está así, de frente. El que está opuesto quiere decir que está de frente. ¿Listo? Opuesto significa que está de frente. Entonces, si quieren saber cuál es la hipotenusa, es el que está de frente al ángulo de 90. ¿Ok? Entonces, sí, Maleja, cuando quieren encontrar un cateto, hacen en la resta. Por ejemplo, si quieren hallar el cateto B, sería lo mismo, exactamente lo mismo. La hipotenusa al cuadrado y el otro cateto al cuadrado, pero ahora restando. ¿Ok? Restando. ¿Por qué restando? Porque los catetos deben ser menores, deben ser menores que la hipotenusa, porque la hipotenusa es la más larga, es el lado más largo. Entonces, esa es otra forma también. Esa es otra cosa que también hay que saberse. Cómo hallar la hipotenusa y cómo hallar alguno de los catetos. ¿Listo? Pero sí, fíjense, es una fórmula que toca saberse de memoria. El IFES no se las va a dar, ¿ok? Toca sabérsela de memoria. ¿Listo? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, bueno, se lo voy a escribir. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Listo? Un poema. Un poema que toca saberse, chicos. Obviamente, como yo estudio ingeniería, esto yo lo paso viendo, este es el pan de cada día en ingeniería, el teorema de Pitágoras. Por eso es que yo me lo sé, pues, súper fácil. Pero al principio sí es como que, uy, ¿cómo me voy a aprender esa fórmula? Pero sí, apréndanse ese poema. Así como, pues, uno se aprende una canción. Así como se aprenden Yo perreo sola, pues también se aprenden este poema, que les va a servir demasiado. Es obligatorio, chicos, no hay de otra. A mí me gustaría decirles que no, el IFES se lo va a dar, el IFES no va a preguntar por fórmulas, pero el teorema de Pitágoras sí hay que sabérselo. ¿Vale? Carolina.
Entonces, ese es un recorderis ahí rapidito del teorema de Pitágoras. Si de pronto no captaron todo, no se preocupen. Nosotros vamos a seguir viendo este tema porque es un tema seguro en el ICFES. Pero sí, en resumen, el teorema de Pitágoras es solo para triángulos rectángulos. Y esta es la fórmula. Eso es lo más importante ahora. Entonces, fíjense que aquí en el paso 2 está bien porque lo que él quería hallar era la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, vamos a corroborarlo rápidamente. Esto no es necesario, pero para que ustedes vean cómo se hace. Miren, los catetos, cada uno mide 1. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado para hallar la hipotenusa. Bien. 1 al cuadrado es 1. Entonces sería raíz de 1 más 1. Porque 1 al cuadrado es 1. Y eso, fíjense, 1 más 1, 2. Queda raíz de 2. A raíz de 2, a 2 no se le puede sacar raíz cuadrada porque es un número irracional. Bien. Entonces queda raíz de 2 y eso fue lo que a él le dio. Le dio que la hipotenusa, que es la diagonal, le dio raíz de 2. Entonces el paso 2 está perfecto. El paso 2 está perfecto. No cometió ningún error. ¿Ok? Entonces esa es la estrategia que yo les aconsejo. Lean, pero analicen de inmediato, porque si siguen leyendo, no van a darse cuenta de los detalles, no van a darse cuenta de un montón de información que les pudo salvar la pregunta. Vale. Ahora, el paso 3, aquí pues por obligación debe estar aquí el error, ¿verdad? Si los dos anteriores están bien, es porque el tercero hay un error. Entonces, ese tipo de cositas también es bueno ir mirándolas, ¿ok? Como que no ir a hacer, leer así todo a lo loco, sino también tomarse pausas para hacer esos pequeñitos análisis, como por ejemplo que si los dos primeros están bien, quiere decir que en el tercero hay un error sí o sí, ¿verdad? El tercero debe estar mal, sí o sí, ¿ok? Entonces, busquemos el error. Dice, usó el teorema de Pitágoras para el triángulo WZY y encontró que la medida es raíz de 3. Ok, WZY. ¿Cuál es ese triángulo? Toca saber cuál es. Entonces, WZY. O sea, este triángulo. Entonces, ahí está el error, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, sí, ya Daniel se dio cuenta. Aquí hay un error porque el teorema de Pitágoras solamente es para triángulos rectángulos. Y ese triángulo que marcó, que señalé, no es un triángulo rectángulo. ¿Ok? De pronto este, o sea, si hubiese seleccionado este, aquí sí le hubiese salido bien. Porque este sí es un triángulo rectángulo. Fíjense, aquí tiene el ángulo de 90. Ahí tiene el ángulo de 90. Pero él dice que seleccionó fue todo el triángulo este. Y eso obviamente está muy, pero que muy mal. Porque esa es la primera regla. La primera regla es que el teorema de Pitágoras es solo para triángulos rectángulos. Cuando no es un triángulo rectángulo se usan otras cosas. Se usa ley de seno, ley de coseno. Pero Pitágoras es solamente para triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, sí, Daniel, tienes toda la razón. Si hubieras sabido que el teorema de Pitágoras es solo para rectángulos, te hubiese salido bien. Y por eso es que es importante que estés aquí. Por eso es que es importante que ustedes estén aquí porque este tipo de cositas o no se los dan en el colegio o no se acuerdan o no las entendieron. Entonces, el día de la prueba de ITFES, ¿quién te va a salvar? Ok, entonces fíjate, ya Daniel ya está teniendo ganancias por estar aquí. ¿Listo? Entonces, claro, esas son cositas que toca saber y por eso hay que, pues, hacer este esfuerzo de estar aquí.
para aprender esas cositas o reforzar esas cosas que en el colegio no se dan. Perfecto, entonces, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Considerar el triángulo WZ como un triángulo rectángulo. Bien, ese fue el error. ¿Listo? Porque ese triángulo no se podía usar Pitágoras. Él lo consideró como si fuera un triángulo rectángulo y por eso le aplicó Pitágoras. Pero en realidad ese triángulo no es rectángulo. Por ende, no se le puede aplicar Pitágoras. ¿Ok? Entonces, fíjense, era súper fácil, era más el miedo, pero lo único que tocaba saber era eso, que Pitágoras es solo para triángulos rectángulos. Y eso pasa mucho en el ITFES, ¿ok? Porque les recuerdo, el ITFES se puede complicar por dos formas o por dos razones. La primera por la lectura. Claro, tú puedes saber mucha matemática, mucha fórmula, tú puedes saberte todo, pero si no lees bien, es muy fácil que se confunda la pregunta. Y la otra razón es no saber, ¿ok? O sea, no haber entendido el tema, o no haberlo repasado, o no haberlo visto, o cuando te lo dieron en clases virtuales tú te dormiste. Entonces, esas son las dos razones. Hay más, hay otras, pero esas son las más importantes, ¿ok? Es por eso que su objetivo debe ser eso, mejorar su lectura lo más que se pueda y también repasar este tipo de temas aquí conmigo y también por su cuenta. Ok, bueno, Felipe está levantando la mano adelante. Dale, dispara. Ah, qué pena, profe. Iba a preguntar de por qué el triángulo XYZ era rectángulo, pero no me di cuenta de que era el de arriba y no tenía el ángulo de 90 grados. Ah, sí, así es, sí. Claro, el XYZ sí es rectángulo, porque es todo esto, ¿sí? Es todo eso. Ese sí viene siendo rectángulo, ¿ok? Y lo que les decía, este cuadradito que está aquí escondidito, eso es lo que me da a mí con seguridad de que es un triángulo rectángulo. Este cuadradito que está aquí en la esquina. Ese cuadradito me quiere decir o representa que ahí está el ángulo de 90. Entonces, ahí es, así es como uno identifica los triángulos rectángulos. ¿Ok? Listo, ¿alguna otra pregunta? Sí, esta pregunta estuvo muy interesante porque parece difícil, pero fíjense, un detallito era el que salvaba la pregunta. Ok, buenas, Katy. Ya lavaste los platos, Katy. Bueno, no, me imagino que apenas deben estar llegando del colegio y pues sí, es un gran esfuerzo. Ok, entonces, estos datos, bueno, esto que estoy escribiendo yo se los voy a pasar también por el grupo de WhatsApp, ¿bien? O sea, los apuntes que yo estoy haciendo aquí se los voy a pasar por el grupo, por sí, para que no estén escribiendo ustedes, sino prestando atención. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál fue la otra donde más se equivocaron? Ok, en esta de la moda y la mediana. Ok. Esta fue la otra en donde más se equivocaron. Ok, revisemos. Dice, en un colegio se realizó una encuesta a los estudiantes de un curso para conocer la cantidad de veces, la cantidad de veces que les han citado a sus acudientes al colegio. Los resultados se muestran en la tabla. Chicos, siempre, siempre, lo mismo que les digo, siempre. Lo primero que ustedes deben buscar en este tipo de pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué es esta tabla? ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué hicieron esa tabla? ¿O cuáles son, qué representa esa tabla? En este caso, esta tabla es para conocer la cantidad de veces que han citado a sus padres. ¿Ok? Eso es demasiado importante que siempre lo tengan en cuenta. ¿Listo? Que no hagan esa encuesta, dice Andri. Andri, 100.
Ok. Entonces ya saben, siempre que tengan una tabla o un proceso o cualquier dibujo, siempre deben tener en cuenta para qué se hizo. ¿Ok? Si es para conocer la cantidad de estudiantes, para conocer los gustos, para conocer el número de habitantes, para conocer la cantidad de veces que la han citado. Eso es lo primero que deben siempre como resaltar en una pregunta ITFES. Bien. Entonces, aquí está la tablita. Y dice entonces la pregunta. Si se requiere calcular la mediana y la moda del número de citaciones en el año, ¿cuál o cuáles de estas medidas de tendencia central es posible calcular con la información? Entonces, fíjense que aquí hay otro detalle, ¿verdad? Aquí toca saber qué es la mediana. ¿Listo? ¿Qué es la mediana? Y también, pues, cómo se saca. Y también, obviamente, qué es la moda. Entonces, aquí se los voy a poner. La moda es el valor que más se repite. ¿Listo? Es el valor o el dato que más se recibe, que más se repite. ¿Listo? Esa es la moda, así como cuando algo está de moda. Si la canción de Bad Bunny está de moda, quiere decir que la repiten mucho, por eso se dice que está de moda. ¿Listo? Y la mediana es el valor central, ¿ok? O sea, el valor que está en el medio, el valor que está en el medio. Por ejemplo, por ejemplo, si yo saco, por ejemplo, dígame sus edades. A ver, dígame sus edades, chicos. 14, 15, 9, uy, que 9. 16, 17, 19, 15, 16, 16, 16, ok, 16, 135 años. Sí, Nicolás es vampiro. La moda 16, bueno. Entonces, pongámoslo, voy a poner aquí 15, vale. Entonces, por ejemplo, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Uy, ¿qué hice? ¿Qué es esto? Bueno, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18 y 20, pues que soy yo. Bueno, voy a sacar eso, obviamente. Entonces, entonces, ¿cuál viene siendo la moda? La moda viene siendo el número que más se repite. Moda viene siendo 16. ¿Por qué? Porque es el que más se repite. ¿Ok? Y la mediana viene siendo el valor central, o sea, el valor que está en el medio. Y para sacar la mediana, algo muy importante, la mediana es, para sacar la mediana siempre hay que organizar de menor a mayor. Nunca se les vaya a olvidar eso, ¿ok? Cuando ustedes les vayan les pidan sacar la mediana con los números desordenados, primero toca ordenarlos. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí 10, 15, 16, 17, 18, 20. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es sacar el valor del medio. ¿Cuál es el que está en el medio? Como que quede el valor simétrico. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, bueno, creo que voy a poner otro. Voy a poner otro para hacerlo más fácil. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál viene siendo la mediana? El valor del medio. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense. Aquí hay 5 y acá hay 5. Entonces, ese es el valor del medio. Esa es la mediana, el valor central, el valor que está en el medio. Pero de nuevo, no se les olvide, siempre hay que organizarlos. Bien.
Entonces, en caso de que sea par, aquí lo coloqué pues impar para que sea fácil, ¿verdad? Pero en el caso en que sea, eh, por ejemplo, que hayan 2 en el medio, como aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué se hace aquí? En este caso, lo que se hace es un promedio. ¿Listo? Se saca un promedio de los dos datos centrales. ¿Ok? Entonces sería 16 más 16 y luego se divide entre 2. ¿Listo? Y eso da 16. Y eso da 16 porque como es el mismo número, va a dar pues el mismo número. Pero en el caso de que sea diferente, pues toca hacer el promedio, ¿ok? Se saca un promedio. ¿Listo? Pero lo que deben tener en cuenta es que siempre haya la misma, pues por ejemplo, aquí 4 de este lado y 4 de este otro. ¿Listo? Y los que queden en el medio se les saca promedio. A ver, la mediana también podría ser la suma de todos los datos dividida entre el total de los datos. No, no, Pilar. Eso es la media, que también se las iba a explicar. También se las quería explicar. Que aquí no lo dicen, ¿ok? Aquí no lo dicen, pero igual estas son como las 3 más importantes que ustedes se deben saber de memoria. Y es la media. Se las voy a explicar para que no la confunden con la mediana, porque fíjense que se parecen mucho. ¿Listo? Entonces, la media es solamente el promedio. Esa es la media. ¿Ok? También se llama media aritmética. Media aritmética o solamente media. Entonces, es importante es que no la confundan con la mediana, porque el nombre se parece. Media, mediana. Entonces, si ustedes quieren hallar la mediana, bueno, la media, solamente deben sacar el promedio. ¿Listo? Eso es todo. ¿Listo? Entonces, para sacar hagámoslo con estos mismos datos. La media sería sumar todo, o sea, 15 más 16 más 16 más 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más 17, más 18, más 20. O sea, sumar todo y lo que te dé, dividirlo entre el total. Ese es el promedio. Así como cuando uno saca el promedio de las notas. Que uno suma todas las notas y las divide entre la cantidad de notas que haya. ¿Listo? Ya llegué, me extrañaron. Claro que sí, Alejandra. En fin. Entonces, sí, ya saben, no vayan a confundir esas 3 cosas. Moda, el valor que más se repite. Mediana, el valor que está en la mitad. Así como ese que se ponía en el tablero que no dejaba ver. Que uno le decía, quítate. Sí, que los recuerdos. Entonces, sí, la mediana es el que está en la mitad. Y la media es el promedio. Listo. Yo saco promedio cuando voy mal, sí. Sí, cuando uno va mal es que uno se pone a sacar cuentas. Entonces, chicos, ¿qué se necesita aquí? Entonces, aquí a la mayoría le fue bien, ¿ok? La mayoría le fue bien y es, claro, la opción C. Por lo siguiente, tenemos la cantidad de estudiantes y el número del año. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda, pues, es el que más se repite, ¿verdad? Y el que más se repite es 2 citaciones en el año. ¿Listo? Porque hay 6 estudiantes que tuvieron 2 citaciones. ¿Listo? 2 citaciones. Y la mediana, bueno, y la mediana es el valor del medio. Para sacar la mediana tocaría organizar los datos. ¿Listo? Hagamos el ejemplo, ¿sí? Hagámoslo rapidito. ¿Cuántos estudiaron? Sacaron 7. Entonces toca 0, 0, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Luego los de 1, 5. Entonces 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, así, organizar los datos y se saca el del medio. Entonces fíjense que sí se puede. ¿Listo? La mediana sí se puede. Se organizan los datos y se saca el de la mitad. Por eso es que era la C. ¿Vale? No se repite más el 4. A ver. Quítate que cuero de... Ok, sí. No se repite más el 4. No. Diego, 6 más 2, 4 más 37. Eso, ¿qué es eso, Diego? ¿Qué estás haciendo? El 0 porque se repite 7 veces. Ah, sí, sí, tienes razón. Aquí la moda sería el sí. Ay, estaba por estar leyéndolo. Claro, la moda viene siendo el 0 porque es el que tiene más, sí. Esa es la moda. Bien. Andri. Ok. Sí, sí, dejen de decir números. Ok, entonces no. Bueno, para resumen para Aleja. Moda, el valor que más se repite. Eso sí se puede sacar. ¿Listo? Sí se puede sacar porque ahí tenemos cuál es el valor que más se repite, que es el 0. Se repite más el 0 porque hay 7 estudiantes que tuvieron 0 citaciones. Y la mediana también se puede sacar porque estos datos se organizan y luego se saca el de la mitad. Solamente que no lo voy a hacer porque son muchos. ¿Ok? No lo voy a hacer porque son muchos. ¿Ok? Hazlo, no, hombre. O sea, la moda se saca por pura lógica o no. Sí, la moda se saca el que más se repita. Bien, el que más se repita. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, en el ejemplo de las edades, el valor que más se repite es el 16. Ya, eso es todo. No tiene fórmula, no tiene procedimiento. Solamente el que más se repite. El único que tiene fórmula es el de la media. El de la media que es el promedio. Ese sí tiene una fórmula. Bien. El de la mediana. Ok. El de la mediana. Hagamos otro ejemplo para la mediana. Por ejemplo, este, hmm, ok. Hagamos otro ejemplo, por ejemplo, este de, hmm, por ejemplo, con las notas del colegio. Con las notas del colegio. A ver, un 3, otro 3, luego un 4, luego un 4 5 y luego un 5. ¿Listo? Entonces, la moda, la moda es fácil de sacar. La moda es el dato que más se repita. Y aquí el que más se repite es el 3. ¿Listo? Porque aquí está 2 veces. El resto de datos no se repite. Esa es la moda. Bien, el que más se repite. Entonces, la mediana. La mediana es solamente el valor que esté en la mitad. O sea, ya saben, siempre hay que organizarlo de menor a mayor para poder saber, porque si tienen estos datos desorganizados, les sale mal la mediana. Eso es como la única condición. Entonces, eso es como que lo único, que deben estar organizados los datos. Y la mediana, pues ya, el que está en el medio. Esa es la mediana. Porque fíjense, para este lado hay 2 y para este lado también hay 2, o sea que está simétrico.
Eso quiere decir el valor que está en la mitad, el valor central. Bien, esa es la moda y la mediana. Bien. Yo quiero que saque la mediana, pero con 4 datos. Ok. Quitemos este. Listo, quitemos este. Entonces, ¿cómo se saca la mediana? Como aquí no se puede, ¿verdad? Aquí no hay ningún dato que está en el medio. Bueno, se toman los dos que están en el medio. ¿Listo? Y ahora sí queda simétrico. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Bien. Y lo que se hace con esos dos es que se les saca el promedio a estos dos. Y esa es la mediana, el promedio de los dos que estén en el medio, porque pues aquí como no hay un solo valor central, ¿listo? O sea, si uno escoge el 4, no queda simétrico. O si uno escoge el 3, no queda simétrico. Entonces toca tomar a los dos y se les saca promedio. Bien, pero sí, siempre hay que organizarlo. Una fórmula, la suma de todos los datos dividido en números. Ese es el promedio, Alejandra, sí. El único que tiene una fórmula así complejita es la de la media, o sea, el promedio. Esa sí toca también aprendérsela. Pero no, mediana y moda no tiene ninguna fórmula. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Entonces sí, estas son pues temitas que de nuevo toca aprender porque si no, sale mal. Hay que sumar 3 más 4 para que... Y la mitad es... Sí, así es. Sí, el promedio. El promedio se suman, o sea, 3 más 4, eso da 7, ¿listo? Y ese valor se divide entre 2 porque son dos datos, ¿listo? 7 entre 2, eso es 3,5. Esa viene siendo entonces la mediana, el promedio, 3,5. Bien, entonces sí, eso es. Ya estuvo suave, sí. Pero, por ejemplo, como esta pregunta no nos pregunta el valor, ¿es necesario saber el proceso? O sea, sí, es necesario que tú sepas cómo se saca. ¿Listo? Porque, por ejemplo, la moda se puede, porque nos dicen cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, el 0 se repite 7 veces, porque hubieron 7 estudiantes que tuvieron 0 asistencias. Entonces, eso quiere decir que el 0, el dato 0, se repite 7 veces. Bien, entonces ahí queda la moda. La moda es el que más se repite. Y para la mediana, tocaría organizar los datos. Bueno, vamos a hacerlo, pues, vamos a hacerlo. Ya vi que quieren que lo haga. Ya vi que quieren que lo haga, entonces, vamos a hacerlo. Sería entonces, el 0 se repite 7 veces, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, 7 ceros. ¿Por qué? Porque hay 7 estudiantes que tuvieron 0 citaciones. Después, ¿qué viene? Después viene el 1, el número 1. O sea, de una citación al año que fueron 5 estudiantes. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Después, 6 veces el 2, porque hubieron 6 estudiantes que tuvieron 2 citaciones en el año. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, 3 citaciones. Aparece 4 veces, porque hubieron 4 estudiantes que tuvieron 3 citaciones en el año. Entonces, 1, 2, 3. Esos son los datos, fíjense. Esos son los mismos datos que hay en la tabla, pero organizados de otra forma, organizados así de menor a mayor y colocando todos los datos. Solamente que en la tabla está resumida. Pero fíjense, es exactamente lo mismo. 7 veces el 0, 5 veces el 1 y así.
Bien. Profe, no faltaría un 3. Sí, ahí es, sí. Son 4 veces 3, ¿vale? Así es. Entonces, es lo mismo que está en la tabla, pero escrito de otra forma. ¿Listo? El mismo simio, pero en otro palo, como dicen. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es el cero, porque se repite 7 veces. Bien. Y la mediana, pues tocaría contar, ¿ok? ¿Cuántos datos hay? Y al final ver cuál es el que queda simétrico. ¿Ok? Sería entonces 7 más 5 más 6 más 4, eso da 22. ¿Ok? 22, entonces el valor central debería ser más o menos 11. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Vale? Sí, yo creo que deben ser estos dos. 10 de un lado y del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, esa es la mediana. Y ya saben, como aquí hay dos, se les saca promedio. Bien, pero aquí no te están preguntando que saques la mediana, te están preguntando es si se puede o no se puede. Y aquí pues claramente sí se puede. Bien. Aquí exactamente sí se puede. Vale, sí, ya vamos a pasar, pero quería que quedara claro. Ahora sí quedó claro, chicos. Entonces sí, se puede, solamente que como aquí está organizado en una tabla, de pronto es difícil. Pero sí, es exactamente lo mismo. Ok, hagamos la siguiente. Bueno, voy a organizar esto y ya les cuento. Sí, esto que estoy escribiendo también se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Yes. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, por eso es que quería empezar un poco más temprano para que me diera tiempo de responder todas sus dudas, de explicar lentamente. Si de pronto tengo que explicar otra vez, pues se explica otra vez. Bien, por eso es que quería, para no tener que ir tan rápido como ayer. Perfecto. Lo importante es que todo quede claro. ¿Qué pregunta explicaste? Expliqué esta. ¿Listo? Pero sí, sí, por ejemplo, de pronto Alejandra entró un poquito más tarde, entonces a ella le sirve la grabación para ver es solamente el inicio y ya. Sí, hasta las 8:30. Bien, hasta las 8:30. Ok. Vale, entonces sí, no te preocupes, yo te paso la grabación, Aleja. Y te ves ese pedacito solamente, es súper fácil. Por estar en la calle. Profe, ¿de cuántas personas son los grupos del torneo que va a ser? Del torneo de League of Legends. Bueno, sí, eso hoy estuve pensando en todo el día. Todo el día estuve pensando en eso. Entonces, sí, así es. Cada equipo va a ser de a 5. Bueno, si no tienen PC, pues no, no participas. O, ¿vale? Solo juega Valorant. Entonces, yo estoy preparando cositas sobre eso. Estoy preparando muchas cosas sobre eso porque quiero que todo el mundo gane, ¿ok? O sea, quiero que todo el que participe gane algo. Entonces, sí. ¿Eso para qué es? Va a ser, pues para regalar Playfest, para más nada. Pues va a ser para regalar Playfest. Bien. Pero lo transmite en vivo. Sí, eso lo estoy haciendo. Vale. Sí, sí. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Cuando tenga todo preparado sobre ese torneo, les voy a avisar. Cuando jugar sí sirve en la vida, sí. Ok. Hagamos otra, pues. Esta de la gráfica. Es la otra que le salió mal.
Ok. Miren lo que dice entonces. Una ciudad tiene un proyecto para recuperar sus humedales. La inversión que debe hacerse para recuperar las hectáreas de humedales está modelada por una función lineal, como se muestra la gráfica. Entonces, de nuevo, siempre, absolutamente siempre, lo primero que deben buscar es sobre qué es esta gráfica. En este caso es sobre la inversión que debe realizarse para recuperar las hectáreas de humedales. Eso es lo primero, chicos. Si leyeron esto y no lo entendieron, mejor deténganse, ¿ok? Mejor deténganse. Es muy importante que antes de ponerse a responder, antes de ponerse a sacar fórmulas, es muy importante que sepan para qué hicieron esa tabla, sobre qué es esa tabla. Y fíjense que siempre se los dan, solamente que uno lo lee y no le da importancia. Mucha gente lo lee, pero no lo entiende, porque no piensa que es importante, pero es lo primero que deben resaltar. Entonces, en este caso, esto es para la inversión que debe realizarse. Teniendo eso claro, ahora sí pueden seguir. Listo, entonces, ahí está. Y fíjense, ahí aquí también se los dice, gráfica, inversión en recuperación de humedales. Fíjense que aquí le vuelven a repetir sobre qué es esa tabla, esa gráfica. Entonces, siempre ténganlo muy en cuenta sobre qué es la gráfica o el dibujo o el proceso o lo que sea. Vale, entonces dice, para determinar la inversión necesaria para recuperar 8.7 hectáreas de humedales, se calcula la inversión para recuperar una hectárea y ese valor se multiplica por 8.7. Ok, este procedimiento es... Ok, a ver, bueno, la mayoría marcó bien, sí, pero habían algunos que, bueno, ya, y algunos no les dio tiempo. Algunos no lo hicieron. Vale. Entonces, miren lo que dice. Para determinar la inversión de 8.7 hectáreas de humedales, se calcula la inversión para recuperar una hectárea. Y ese valor se multiplica por 8.7. Pues sí. O sea, lo primero que yo les recomiendo que hagan cuando tengan una pregunta así, correcto, incorrecto, correcto, es esa misma estrategia que siempre les he comentado. Primero digan si es correcto o incorrecto y tachan la que digan lo contrario. ¿Listo? Porque, por ejemplo, si determinamos que este procedimiento es correcto, ya tachamos la B y la D. ¿Por qué? Porque empiezan mal. Si una pregunta IFES empieza mal, todo está mal, ¿ok? Porque para que una pregunta IFES sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. Entonces, esa es una estrategia que les puede servir mucho. Primero digan si es correcto o incorrecto y tachan las que digan lo contrario. Bien. Entonces, en este caso, el procedimiento sí es correcto, ¿vale? Sí es correcto porque, por ejemplo, cuando ustedes no entiendan, cuando ustedes les digan, le den estos enunciados así complicados con números complejos, hagan lo mismo, imagínense lo mismo, pero con números más sencillos. Por ejemplo, una hectárea de tierra, ¿listo? Imagen. Una hectárea de tierra, pues pongamos que está en 20 millones, ¿ok? 20 millones. Eso es lo que cuesta una hectárea, para poner el ejemplo. Entonces, si yo voy a comprar 5 hectáreas, ¿cuánto sería lo que tengo que comprar? Pues sería 20 millones, que es lo que cuesta una, por 5. Tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Sí entendieron eso? ¿Entendieron eso que hice ahí? O sea, es lo más lógico. Si voy a comprar 10 hectáreas, si voy a comprar 10 hectáreas, pues sería 20 millones que cuesta una sola
La multipliqué por 10. Bien. Entonces, fíjense que eso es exactamente lo mismo que están haciendo aquí. ¿Listo? Solamente que con un número más complicado. ¿Vale? Solamente con un número más complicado. Entonces, si yo quiero calcular el valor de 8.7 hectáreas, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los 20 por 8.7 hectáreas, que es lo que voy a comprar. ¿Listo? O sea, el valor que cuesta una se multiplica por la cantidad de hectáreas que voy a comprar. ¿Listo? Sea 1, 2, 3, 4, 8.7. Eso es lo mismo que está haciendo aquí. ¿Vale? Se calcula la inversión de una hectárea. Claro, de una hectárea, por ejemplo, yo dije que eran 20. ¿Listo? Yo dije que eran 20 millones, por poner el ejemplo. Pero eso es lo que cuesta una hectárea. Y ese valor se multiplica por 8.7. ¿Listo? Por 8.7, que es la cantidad de hectáreas de humedales. Entonces, ese procedimiento es correcto. ¿Vale? Ese procedimiento es correcto porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Entonces se tacha la B porque dice que es incorrecto. Y se tacha la D también porque fíjense que dice lo contrario, empiezan mal. Si empiezan mal, ya ni siquiera vale la pena seguir leyéndolas. Bien. Entonces ya nos queda entre la A y la C. Dice la A, correcto, porque la inversión es directamente proporcional a la cantidad de hectáreas por recuperar. Sí. Y dice la C, porque a medida que aumenta la cantidad de hectáreas, aumenta la inversión. Ok. En este caso, la C, o sea, analicen la C, chicos. Esto es algo muy, pero que muy bueno que quiero que ustedes revisen. Dice la C, correcto, porque a medida que aumenta la cantidad de hectáreas, aumenta la inversión. Eso es verdad. Eso es verdad. Entre más hectáreas yo vaya a comprar, pues aumenta el valor. Aumenta el valor. Pero, ¿quién me dice cuál es el error? Quien me diga cuál es el error que tiene la C, porque sí, la respuesta correcta es la A. Pero quien me diga cuál es el error de la C, tiene Prefect gratis el otro mes. A ver, sí, eso es justamente algo que quería que ustedes revisaran. Porque ambas son ciertas. Ambas son ciertas. Pero ¿por qué es la A entonces? Se usan los términos formales. No, no tanto por los términos. ¿Ok? No tanto por los términos. Pero sí tiene que ver con eso, Nicolás. Tiene que ver con los términos. ¿No se sabe cuánto era una hectárea? No, no es por eso. Profe, porque en la A utilizan el término de directamente proporcional y eso quiere decir que cuando uno aumenta, la otra también. Entonces ahí en la gráfica vemos que cuando la cantidad de hectáreas aumenta a cierto punto, la otra también. O sea, es lo mismo. ¿Y por qué no es la C? Sí, la pregunta es ¿por qué no es la C? Que si la A, ya, pues claro. No lo dice en términos matemáticos. Porque la está escrita más bonita. Ok, no, chicos. Bueno, ahí Linda casi latina Linda. Porque la A solamente habla de aumento, ¿sí? Por ahí va Pilar. ¿Sí? A Pilar le hace falta una cosita. No, Kevin, no. No, Daniel. Profe, porque la cantidad no aumenta, sino que pues se mantiene, no es que por ejemplo, que sea 2 hectáreas el precio va a aumentar, sino que pues se mantiene constante. No, casi, pero no es constante, va aumentando.
Constante quiere decir que no cambia, que no aumenta, ni sube ni baja. Pero aquí sí va subiendo. Ay, qué lindo habla, dice en el chat. ¿Puedo? Adelante, sí. Dale. Pues yo pienso que de pronto, pues, por lo que la C está como solo mencionando que la cantidad de hectáreas está aumentando, mientras que, pues, en el caso de la A está diciendo que ambas están aumentando al mismo ritmo. Exactamente, Nicolás. Esa era la respuesta. Sí, porque, por ejemplo, la C dice, mientras que aumenta la cantidad de hectáreas, aumenta la inversión, sí, pero eso se vería algo como esto. O sea, podría ser así. ¿Listo? Miren. Fíjense, aquí en esta línea roja, fíjense que está aumentando, está creciendo. Mientras que aumenta la cantidad, aumenta también el precio. Listo, lo voy a dibujar de nuevo. Así. Listo, la roja. Mientras que la cantidad de hectáreas aumenta, la inversión también, fíjense, es creciente, va creciendo. Pero no de forma proporcional. ¿Listo? No de forma proporcional. ¿Ok? Entonces, claro, la C está pues casi correcta. ¿Listo? La C sí dice sí dice lo que es, ¿vale? La C está bien, solamente que le hizo falta ese detalle. ¿Listo? Y es que la cantidad de hectáreas y la inversión aumentan al mismo ritmo. O sea, de forma proporcional. Porque podría ser lo siguiente. ¿Listo? Eso es lo que dice la C. Que una aumenta, la otra también. Pero fíjense, eso puede pasar, pero también puede pasar si no es proporcional. Y en este caso sí es proporcional. Y por eso es que la A es más acertada. ¿Listo? Profe, porque la C dice que sí es directamente proporcional, o sea que si la inversión baja, pues el número de hectáreas también va a bajar y eso no lo dice en la C. Así es, porque la C dice que son directas, ¿vale? Que son directas. Directa quiere decir que mientras que una sube, la otra también. Eso es lo que dice la C. Que una aumenta, la otra también. Eso se conoce que es directo. Pero directamente proporcional hace referencia a que aumentan al mismo ritmo, como lo dijo Nicolás. Aumentan al mismo ritmo y por eso es que es una línea así recta. ¿Ok? Es una línea recta. Les voy a hacer el ejemplo para que quede claro. A ver, aquí súper rápido. Vale. Aquí, a ver, así. Esto es directo, ¿ok? Directo. ¿Por qué? Porque mientras que el eje X aumenta, el eje Y también. Eso es directo. Mientras que una aumenta, la otra también. No importa si aumenta así con una curva o si aumenta parabólico o si aumenta recto. Eso es directo. Pero directamente proporcional quiere decir esto, que es una línea recta. ¿Listo? Proporcional. ¿Vale? Esa es la diferencia. Eso es lo que decía Nicolás, sí. ¿Vale? La C dice que es directo, o sea que una aumenta, la otra también, pero le hizo falta decir que son directos, pero de manera proporcional. Y eso sí lo dice la A. Perfecto, Nicolás Beltrán. Ya aseguraste tu siguiente mes conmigo. ¿Listo? Y no son 8.7. Ah, no, pues. Obviamente que esta línea sigue. ¿Listo? Esta línea sigue. Pero pues no es necesaria mostrarla. Lo necesario es saber el por qué. ¿Listo? Es por qué es correcto eso. ¿Por qué es correcto ese proceso? ¿Listo? Todo fríamente calculado. Fíjense, sí que estos torneos son preguntas muy, pero que muy buenas y
y les sirve para adelantar el simulacro. Ahí están adelantando el simulacro. Para los que ni siquiera lo han empezado. Al menos hacen el torneo. Ok. Ok, chicos, ahora... No, sigamos. No, no podemos darnos ningún descanso porque no nos da el tiempo. Listo, entonces sigamos. Hagamos el esfuerzo. Ah, bueno, ya nos quedan poquitas preguntas. A ver, esa lista. Ahora viene esta otra. Ok. Esta de triángulos. Bueno, este también es un tema. Este tema es teorema de Tales. Y se los coloqué pues para recordarlo. Porque es necesario saber sobre este tipo de temitas. ¿Vale? Porque sí, así es el ITFES. En el ITFES hay temas que uno debe saber para que las preguntas sean fáciles. Bien. Entonces, dice, la figura muestra dos triángulos rectángulos y alguna de sus medidas. ¿Vale? Y aquí está el triángulo. Con base en la figura, Felipe afirma que el lado LJ corresponde al doble de la medida LN. El doble. La afirmación de Felipe es, entonces fíjense, correcta o incorrecta. Entonces ya saben, cuando vean este tipo de preguntas, primero vean cuáles empiezan bien y cuáles empiezan mal. ¿Vale? Porque a veces mucha gente se confunde porque dice, uy, esta tiene una explicación buena, entonces esa es. Pero si terminó mal, pero si empezó mal, ya esa pregunta, esa opción es incorrecta. ¿Listo? Porque de pronto termina bien, de pronto termina diciendo algo con sentido, algo matemáticamente correcto. Pero si empezó mal, pues no puede ser. ¿Ok? Por eso que es una buena estrategia primero saber cuáles empiezan bien y se tachan las que empiecen mal. Así de primerazo. Vale, entonces, ¿correcta o incorrecta? Entonces toca analizar bien. ¿Dónde está el LJ? LJ es este. ¿Vale? LJ y el LN. ¿Vale? LN. Esos son los dos. Que corresponde al doble. ¿Vale? Entonces, chicos, lo que me dice el teorema de el teorema este que tiene relación con el teorema de Tales es que sí, sirve como teorema de Tales, así es. Tiene relación. El teorema de Tales es un poquito diferente, pero tiene relación. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa. O sea, miren los otros datos que les dan. Fíjense, este lado mide 3 y este lado que es paralelo, ¿listo? Paralelo, esa es la clave del teorema de Tales. Lados paralelos. Si no hay lados paralelos, no se cumple lo que van a ver ahora. Entonces, estos lados son paralelos y fíjense que es el doble. ¿Listo? Es el doble. Es el doble. 3 a 6 es el doble. 3 por 2, 6. ¿Ok? 3 por 2, 6. Y ahora miren el otro. 5 y 10. Fíjense que también es el doble. 2 por 5, 10. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué le pasará con las hipotenusas? ¿Qué pasará con las diagonales? Pasará lo mismo. ¿Listo? Pasará lo mismo. Si este lado mide 6, ¿listo? Este de aquí hasta acá, bueno, todo esto va a medir 12. ¿Por qué? Porque fíjense que todos los lados cumplen esa proporción. Eso es lo mismo que pasa en los demás lados. 3, 6. 5, 10. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Vale? Claro, sí, tiene todo que ver. Porque es el teorema de Tales, ¿vale? Es el teorema de Tales.
El teorema de Tales dice, es el siguiente. ¿Ok? Es el siguiente. Bueno, tiene una fórmula, pero tiene relación con líneas paralelas de la siguiente forma. Estas dos son líneas paralelas, ¿ok? Líneas paralelas. Entonces, el teorema de Tales hace referencia cuando las líneas son, cuando una línea pasa a través de esas líneas paralelas. ¿Ok? Pasa a través de esas líneas paralelas. Y fíjense que eso es lo que está pasando aquí. ¿Listo? Estas líneas paralelas, el 3 y el 6, son paralelos. Entonces se cumple esa proporción. ¿Ok? Se cumple esa proporción. ¿Por qué? Porque ambas líneas están pasando por dos líneas paralelas. ¿Listo? Y eso también tiene que ver con otra cosa. También tiene que ver con que los triángulos son semejantes. Esto también tiene que ver, bueno, se relacionan mucho los temas, pero el teorema directo en este caso es semejanza de triángulos. Les voy a poner el ejemplo. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen los mismos ángulos. ¿Ok? Cuando los ángulos son los mismos. Listo. Si tienen los mismos ángulos, son semejantes. ¿Ok? Son semejantes. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber una proporción. ¿Listo? Si este mide 1, 1 y este mide, pues, bueno. Por ejemplo, este. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Este es un triángulo que también es bueno aprendérselo, ¿ok? Es bueno aprendérselo. 3, 4, 5. Es un triángulo muy famoso, que lo preguntan mucho también. Entonces, ¿cuál sería la proporción? Pues sería 10, 6, 8. ¿Vale? Fíjense que se multiplicó por 2. Entonces, se mantiene la proporción es porque son semejantes, ¿vale? Se mantiene esa proporción. También se puede multiplicar por 3, por 4, por 5, por 6, por lo que sea. ¿Vale? Pero todo eso sale del triángulo pequeño. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Como estos dos triángulos, el pequeño y el grande, son semejantes, entonces sí se va a seguir manteniendo la proporción. Como los demás lados se multiplicaron por 2, bueno, este también se multiplica por 2. ¿Listo? Porque se mantiene todo. Ok. Ah, sí, este parece a un 8, sí. 8. Pero sí, esto solamente pasa con triángulos semejantes. ¿Ok? Si, por ejemplo, si los triángulos no son semejantes, por ejemplo, este triángulo y hagamos otro, por ejemplo, este. Estos triángulos no son semejantes porque no tienen los mismos números, ¿vale? No tienen los mismos ángulos, ¿ok? Los mismos ángulos no son los mismos. Son totalmente diferentes. Entonces, supongamos que aquí es 2 y supongamos que aquí es 4. Listo, entonces. Supongamos ahora que aquí es 3. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale ese? ¿Quién me dice? El que me diga cuánto vale, le voy a regalar también PDF gratis el otro mes. ¿Cuánto? 4. 4. 6. No. 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 9 no. No. 3 tampoco. 4 no. ¿Es un triángulo equilátero? No. No, yo no les he dicho que es un triángulo equilátero.
Diosito sabe. Sí, esa es la respuesta correcta. Nicolás Gamba. Esa es la respuesta correcta. Diosito sabe. O sea, aquí no hay forma de saber. No hay forma de saber cuánto vale eso. ¿Vale? Bueno, si yo les digo que es equilátero, pero yo no les he dicho que es equilátero. ¿Vale? Yo les dije que ese ángulo es, que ese lado, que ese triángulo es equilátero. Yo no se los he dicho. Entonces, no hay forma de saberlo. ¿Listo? No hay forma de saberlo porque no hay ninguna proporción. Estos lados se multiplicaron por 2, ¿verdad? Pero lo que pase con los otros lados es incierto, no se puede. ¿Listo? Pero se ve, pero ya saben, pero si nadie les ha dicho eso, pues no se puede asumir. ¿Bien? Porque tiene los mismos, no, pero yo no les dije que era equilátero. Si yo les dijera que es equilátero, ahí sí sería 4. Pero sí, lo que quería decirles es eso. Fíjense que aunque los lados de abajo se multiplicaron por 2, lo que pase con los demás, Diosito sabe. Bien, sabrá Dios porque no tenemos forma de saberlo. Bien, bueno, aunque Nicolás tiene beca, Nicolás, pero bueno. Vale, bien hecho. Entonces sí, ya saben, eso solamente pasa, o sea, de que se siguen multiplicando todos los lados por el mismo número cuando son semejantes, ¿ok? Cuando son semejantes, todos los lados se pueden multiplicar por el mismo número porque se mantiene esa proporción. Si uno se multiplica por 2, bueno, los demás también. Ok. Perfecto. A ver, sigamos. Bueno, yo creo que ya nos queda una sola pregunta. Ah, no, nos queda esta. Uy, ok. Esta ya está un complicadita. Pero bueno, ya saben. Otra cosa que les quería decir con esta pregunta. Bien. Algo que les quería decir con esta pregunta es que, aunque parezca muy complicado, ¿vale? Aunque parezca muy complicado a simple vista, aunque esté poco de números, esté poco de triángulos, no se asusten, ¿vale? No se asusten porque eso lo que hace es que ya su cerebro desde antes ya está haciendo las cosas mal. Entonces, no. Siempre acuérdense de que el IFE es más lectura que cualquier otra cosa, en serio. El IFE es más lectura que cualquier otra cosa. Entonces, pues, no se dejen intimidar. No se dejen meter miedo sin siquiera haber leído. Porque claro, hay gente, yo conozco a gente que ve esto y dice, uy, no, no. Mamá, papá, mejor métanme en el SENA porque esto, no, yo no sirvo para esto. Entonces, sí, es importante que no se dejen asustar. ¿Ok? Lean bien y verán que les puede salir perfecta esta pregunta. Porque sí, el IFE es más lectura que cualquier otra cosa. No se les olvide eso. Estaba fácil que cuadrarme. De Samu, esos sueños de Samu. Sí, así es. Ok. A ver. Entonces dice la pregunta, leámosla y luego revisamos. La figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo EFGR, una de sus alturas QM y las medidas de algunos segmentos de rectángulo. Ok, entonces fíjense. PQR. PQR es este triángulo. Fíjense, es este triángulo. Las figuras geométricas siempre se llaman, se les da nombres por los vértices. PQR. Entonces, ese es el triángulo. Por ejemplo, EFGR. EFGR. Fíjense que es este rectángulo. Entonces, ustedes deben relacionar bien
las letras para saber de qué figura se están hablando, para saber de qué figura se están refiriendo. Solamente tienen que unir los vértices. E, F, G, R. Unirlos y les aparece el rectángulo del que están hablando ahí. Ok. Entonces dice, dos procedimientos correctos se describen para calcular el triángulo PQR. Para calcular el área del triángulo PQR. Entonces, fíjense, me están diciendo que estos dos procesos son correctos. Ambos son correctos para hallar esa área del triángulo PQR. O sea, esta. ¿Okay? Esa es el área que quieren hallar. PQR. Entonces, hay estos dos procesos. ¿Listo? Dice la pregunta entonces. Una persona afirma que es más rápido utilizar el procedimiento 1 que el procedimiento 2. Un argumento, fíjense, un argumento que puede utilizar esta persona para justificar correctamente su afirmación es el siguiente. Ok, chicos. Les quería comentar una cosa. Aunque aquí no, fíjense que aunque aquí no les dice que argumenten, ustedes deben saber el por qué, ustedes deben saber argumentar. Por eso que todas las semanas intentamos hacer el ejercicio de argumentación, porque aunque las preguntas sean de A, B, C, D, la clave para el IFES es saber por qué de todo. Saber argumentar, saber por qué es más rápido, por qué es más lento, por qué esta es, por qué no es la otra. Esa es la clave para el IFES. ¿Listo? Por eso es que no se deben perder el ejercicio de argumentación. ¿Vale? Es demasiado importante que ustedes aprendan a argumentar. Y esta pregunta es un ejemplo de eso. Si tú no sabes argumentar, si no sabes buscar el por qué es más rápido, pues va a ser complicado. Bien. Entonces, nos dicen que ambos son correctos, pero me están preguntando por qué el primero es más rápido. Entonces, analicémoslo. Dice entonces, procedimiento 1. Se calcula el área del rectángulo EFGR. ¿Listo? Se calcula el área de todo el rectángulo, o sea, todo esto. Se saca toda esta área. ¿Vale? Toda esa área se saca. Y luego, y este valor se le restan las áreas de los triángulos. Se le resta el valor de los triángulos PFQ, EPR y QRG. Entonces vamos a buscarlos. Fíjense que hay que saber buscar esos triángulos, hay que saberlos relacionar. PFQ sería, aquí está P, aquí está F y aquí está Q. Entonces sería esto. Se resta esta área. Bien. Se resta esta área. ¿Listo? Y aquí pues, ustedes saben que el área de un triángulo es base por altura, entre 2. Eso es otra cosa que toca saber. ¿Listo? Para el IFES toca saber estas cositas. De nuevo, para el IFES hay que saber pocas cosas, pero sí, hay algunas que toca saber. Por ejemplo, el área de un triángulo. En este caso, 60 es la base, 40 es la altura. Entonces, sí se puede. ¿Listo? Sí se puede. Toca saber todo, no, Katy. No toca saber todo. Hay que saber algunas cositas y el resto es mera lectura. Entonces, fíjense que aquí esta fórmula se puede hallar, se puede usar. Base 60, altura 40 y nos queda, y nos sale el área. Bien. Entonces, sí se puede. Luego, EPR. EPR, fíjense que está por acá arriba. Y también se le puede aplicar la fórmula porque me dan la base y me dan la altura también. ¿Ok? Y luego el QRG sería este.
Lo mismo. Base 10, altura 50 y se divide entre 2. Y ya. Y fíjense, nos queda el área que queríamos. Nos queda el área del triángulo PQR. ¿Ok? Quiero saber cómo olvidar a mi ex. Sí, después de este de intensivo les voy a dar ese curso. No te preocupes, Diego. En cuanto yo supere la mía, les doy ese curso. ¿Vale? No sé ni cómo llegué a 11. Sí, chicos, por eso es que no deben confiarse en el colegio. Porque muchos de ustedes vienen de clases virtuales y está demostradísimo que con las clases virtuales no aprendieron ni la mitad de lo que deberían aprender. Entonces, por eso es que no pueden depender del colegio si quieren salir bien en el ICFES. Bien. Entonces, sí, ya si están aquí conmigo, pues ahí están llenando esos huecos. Y de cómo dejar el LOL, no, eso sí no se puede. Eso no se puede, Nicolás. Yo he desinstalado el LOL como 100 veces y 100 veces lo he vuelto a poner. Es un vicio. Pero bueno, entonces fíjense. Ese es el procedimiento 1. Ahora, el procedimiento 2 dice, ahora vamos a analizar el procedimiento 2. Dice entonces, se calcula la altura QM y la base PR del triángulo a partir de los datos existentes. Vale, entonces veamos cuál es eso. ¿Cuál es el QM? Listo, el QM es este. Se calcula el QM. Pero fíjense que no me lo dan. Listo, no me dan cuánto vale QM. Con el procedimiento 1, fíjense que me dan todo. Me dan la base y me dan la altura. Y con eso yo saco la fórmula. Pero aquí fíjense que no me lo dan. Bien. No me dan cuánto vale eso. Me toca hallarlo. ¿Cómo se halla esto? A ver. Y el PR. El PR es la base PR. Ok. Ese QM tocaría hacer lo siguiente para hallar ese QM. Tocaría usar teorema de Pitágoras para hallar para hallar este lado, para hallar este lado que está aquí. ¿Listo? Tocaría usar teorema de Pitágoras. Bien. Y luego de tener ese, tocaría hacer, no, fíjense que ya es muy complicado porque no te dan los datos, ¿vale? No te dan los datos para hacerlo, te toca hallarlo. Entonces, sí, fíjense que ya es más difícil. Ya es mucho más difícil que el procedimiento 1, porque en el procedimiento 1 te daban todo. ¿Listo? Te daban todo. Pero acá con el procedimiento 2 ya es más complicado, ¿vale? Porque toca usar teoremas de Pitágoras para hallar esas medidas y pues obviamente que ahí se demora mucho más. ¿Vale? O sea, sí, se puede sacar solo ir leyendo, claro. Sí, o sea, no toca hacer el teorema de Pitágoras, no toca hacerlo, solamente toca saber que el procedimiento 1 es más rápido. ¿Listo? Porque el área de un triángulo se saca fácil con los datos que están. ¿Vale? Pero el procedimiento 2 ya es mucho más complicado. ¿Listo? Porque toca usar otras cosas. ¿Listo? Porque ya no te dan el dato ahí de papayita como en el procedimiento 1. ¿Ok? O sea, claro, se ve que el procedimiento 1 es fácil, pero obviamente hay que analizarlo, ¿vale? Claro, lo que dice Aleja tiene toda la razón, pero pues también hay que saber estar seguro de eso, no solamente hacia el ojo, ¿vale? Pero sí, eso es. El procedimiento 1, a simple vista, se ve que es mucho más rápido.
¿Listo? Porque exacto, sí, porque ya dan los datos para hacer el área de cada triángulo. Pero en el procedimiento 2 ya toca hacer más maromas, toca hacer más maromas para hallar QM y PR, porque fíjense que no me los dan. El PR y el QM no me los dan. Me toca hacer maromas matemáticas para hallarlos. ¿Ok? Entonces, en cambio con el procedimiento 1 no. Con el 1 solamente aplico la fórmula del área y ya. Me da el área de todos los triángulos. ¿Ok? Entonces, claro, aquí se equivocaron menos. Se equivocaron menos y me imagino que fue por eso, porque vieron que al ojo el procedimiento 1 ya requería de información adicional. ¿Listo? El primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura. El segundo requiere de información adicional, claro. ¿Listo? Así es, porque, como les decía, en el procedimiento 2 no me dicen cuánto vale QM. Tampoco me dicen cuánto vale PR. Me toca hallarlo. Me toca hacer maromas matemáticas para hallar esa información adicional y luego, pues, seguir con el proceso. Bien. Entonces, esa es la respuesta correcta. Vale, bueno, qué bueno. La mayoría luego, por ejemplo, para los que marcaron la B, dice, el segundo procedimiento se puede efectuar utilizando solo las medidas de un triángulo. No, ¿vale? No, porque no tenemos esos datos, no tenemos los datos para efectuar ese proceso. Me toca hallarlos, no me lo dan. Dice la C, el primer procedimiento requiere solo cálculo de áreas de rectángulos, eso es verdadero. El segundo requiere el cálculo de área de triángulos. No. Bueno, de área de rectángulos, no, está equivocado, ¿vale? Porque dice, el primero se requiere solo el área de rectángulos, pero no. Pero no. En el primer procedimiento también tocaba hallar áreas de triángulos. Entonces, fíjense que con la mera lectura se podía responder esta pregunta. Y la D, el segundo procedimiento requiere realizar una multiplicación y una división. El primero solo requiere realizar una resta. El primero solo requiere realizar una resta. No, porque en el primero también toca hacer multiplicación y división. ¿Se acuerdan? Para el primero tocaba hacer base por altura entre 2. ¿Listo? No solamente restar, tocaba usar esa fórmula. ¿Listo? Entonces ahí está, sí. Esa es la razón, ¿vale? Entonces ya saben, no se les olvide el área de un triángulo, que eso es súper importante. El área de un triángulo. Bien. Entonces, listo. Bueno, nos queda una pregunta, pero esta pregunta ya es súper fácil, ¿ok? Ya esta pregunta era un relajo. Entonces, sí. Bueno, ya los que quieren ir a comer, pueden ir a comer. Ya lo último que vamos a hacer es el Kahoot para pues, repasar inglés. ¿Listo? Entonces, fíjense que por eso es que los lunes quiero hacer como que hacer la clase un poquito más larga para poder explicar todo bien. ¿Vale? El resto de días sí, puede ser de una horita y media, pero hoy sí es muy importante para que el torneo quede claro. Bien. Bueno, people, nos vemos. Bueno, los que quieran hacer el Kahoot, aquí tienen el código. Entonces, yo les aconsejo que lo hagan, porque el inglés saben que tienen que estudiarlo todos los días. Si no lo estudian todos los días, estarían cometiendo un error. Ah, pero Andri, puedes comer mientras haces el Kahoot. ¿Vale? Obviamente, tienes que tener cuidado que no te, que no te atores ahí peleando por el primer puesto, pero de que se puede, se puede. Pero no, chicos, sí, el Kahoot es importante. Obviamente, si no pueden o no tienen energía, pues no lo hacen, pero siempre que puedan hacerlo, háganlo.
Yo doy 6 horas a la semana de inglés y no entiendo. Pues sí, eso pasa mucho, por eso es que deben darle más al inglés. Es importante. Y más el de hoy va a ser sobre verbos irregulares, que es el principal problema de los principiantes, o sea, de los primeros niveles A1 y A2, son los verbos irregulares en pasado. En serio, eso es lo que más molesta del inglés al principio, porque solamente hay una forma de dominar ese tema. Solamente es una forma de dominar ese tema y es by heart. ¿Quién sabe qué significa by heart? La metodología es by heart. Con el corazón, no. El corazón, no. Quien me diga qué significa by heart, le doy praise. Vale. Entonces la cabeza, más o menos, Aleja. De memoria, sí. Así es, Diego. By heart significa de memoria. Esa es la metodología para aprenderse los verbos irregulares. Porque, o sea, no tienen una regla, no tienen como que una fórmula para aprenderse todo, sino que todos hacen lo que se les dé la gana. Entonces toca aprendérselos de memoria. Por eso es que es complicado al principio. Ya después de haber estudiado mucho inglés, eso se vuelve fácil, pero al principio sí es complicado, ¿vale? Porque, o sea, cada uno es diferente y toca aprendérselos así. Así como las tablas de multiplicar. Bien. Listo, chicos, en 2 minutos empiezo. En 3 minutos empiezo para que nos dé tiempo. Entonces, únanse ya mismo. Profe, ¿cuándo es la reunión de padres? Este mes... Cajila Beta. No, yo creo que esa idea fue mala, ¿ok? Esa idea fue mala. Tengo otra idea, ¿vale? Tengo otra idea con los padres. Ok, espérense, voy a dejar de grabar.